Bien, ¿cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis en lo que Andrés Vega llega? Para empezar a hablar de la intersección entre inteligencia artificial y psicoanálisis. Siéntanse libres los que ya están en el chat de ir dejando preguntas para que podamos ir avanzando desde ahí, ¿no? A fin de cuentas, todos sabemos sobre la inteligencia artificial eh, y pues bueno, no es un tema extraño, ¿no? Pero bueno, en lo que llega les voy a ir compartiendo. Bueno, vamos a ir leyendo en conjunto este texto bastante interesante. Lo empecé a leer y vieran cómo me encantó. Es un texto, fíjate, curiosamente ya viejo, de 2010, eh, titulado Cómo las neurociencias demuestran el psicoanálisis, de Gerard Pommier, uno de los alumnos de Lacan. La primera edición en francés fue de 2004. Y curiosamente lo traduce Luciano Lutero, no lo había visto, ¿no? Entre Agustín Creeper y Luciano Lutero. Pero mira, entonces empieza, ¿no? Vamos a leer la introducción para que no se vemos mucho el texto. Vamos a empezar. Dice, ¿es el cuerpo nada más que una máquina cuyos engranajes bastaría con desmontar para comprenderla? Del mismo modo que la marcha se debe a la contracción de músculos, ¿no responden los comportamientos un mecanismo interno que a lo sumo sería un tanto más sofisticado? Todos los días se anuncia o se confirma el descubrimiento del gen de la psicosis maníaco-depresiva, de la homosexualidad, de la anorexia, del alcoholismo, etc. Solamente en la primera semana de junio del año 2004, por ejemplo, Antonio Damasio, director de investigación de la Universidad de Iowa, declaraba a L'Express: sí, hay una biología de los sentimientos. Y Lucy Vincent, doctor en neurociencias, anunciaba al Parisien Libéré: enamorarse es una cuestión de química. En este sentido, las neurociencias a veces sirven de arma contra el psicoanálisis. Sin embargo, en las últimas décadas, el descubrimiento freudiano afianzó su teoría y su método. Su práctica prosperó y su campo se expandió. Y aún así, no dejó de ser clasificado usualmente como una creencia que tiene efectos carentes de pruebas que los demuestren. Una cura, después de todo, no prueba nada. En este terreno, investigadores eminentes buscaron borrar la ruptura de Freud con la neurofisiología. G. M. Edelman, Premio Nobel de Neurociencias, dedicó su libro de 1992 a la memoria de Darwin y de Freud. Su título, Biología de la Memoria, no dejaba prever tal padrinazgo. El inconsciente cerebral de Marcel Gauchet desarrolló con el mismo espíritu las hipótesis que Freud abandonará al mismo tiempo que sus estudios sobre las neuronas y las cantidades nerviosas. Del mismo modo, estas las tengo que subrayar. Del mismo modo, Jean-Pierre Changot escribió en el prefacio de El hombre neuronal que la idea de su libro le había surgido luego de un encuentro con los redactores de la revista psicoanalítica Ornicar. Miren nada más. Sin duda, teniendo en mente el inconsciente freudiano, los cognitivistas bautizaron inconsciente cognitivo a ciertos reflejos condicionados y procesos de aprendizaje que no ameritan tal denominación. Sin embargo, esta suerte de respeto por el psicoanálisis se parece mucho al que se tiene por una mujer anciana, cuyas opiniones serán obsoletas o se habrían desencaminado. Hola. Desde hace más de 20 años y con el impulso de sus primeros grandes descubrimientos, muchos neurocientíficos invitan a los psicoanalistas a poner sobre el tapete el eterno debate del cuerpo y el espíritu, del alma y la materia, del orgánico y lo psíquico, del materialismo y el idealismo. No hay duda de que tal repartición de roles habría dado como ganador al neurocientífico por anticipado. Con la ayuda del genetista, aquel habría podido proseguir la obra de la ilustración y del progreso contra el oscurantismo y los avatares psíquicos del animismo. Pero,
ningún psicoanalista, salvo error u omisión, se inmiscuyó en este penoso remake, excepción de algunas cortesías envenenadas. ¿Por qué entrar en el debate mal planteado de una pretendida división entre alma y cuerpo? Nada más que joya. Desde luego, existe una división entre el sujeto y el organismo en el que aquel aparece, aunque no por medio del alma, sino gracias a la materialidad del lenguaje, la palabra. Esta, de alguna manera, tallada en el cuerpo, y el organismo la mantiene en su memoria. Por ejemplo, en forma de síntoma. Tengo sueño. Desde sus comienzos, el psicoanálisis subvirtió esta oposición gracias a uno de sus mayores descubrimientos, el de la pulsión, que anima lo psíquico al mismo tiempo que integra lo somático. Pensar que el psicoanálisis se apoya en una idea del alma es no haber entendido el psicoanálisis. Por eso justamente esta cuestión de, es que nosotros somos monistas porque así somos científicos. ¿Y qué crees que hace la pulsión, pedazo? Pero bueno, ya, no me voy a pelear. Sigamos leyendo. Muchos conceptos psicoanalíticos no son verdaderas innovaciones. Una intuición del inconsciente existe desde la antigüedad. En cambio, la pulsión introduce una novedad radical. Dialectiza al punto de invalidar toda oposición entre lo mental y lo cerebral. El psicoanálisis tomó su punto de partida apoyándose en este concepto bifronte, que subraya desde sus inicios que una oposición entre lo psíquico y lo somático no le concierne. ¿Cómo podría la pulsión tomar partido por lo espiritual contra lo carnal al modo de las iglesias que durante siglos mantuvieron el oscurantismo en nombre de esta oposición? Las razones para batirse en duelo con los neurocientíficos se reducen a partir del momento en que el psiquismo ya no se opone al cuerpo. Nadie duda de que los procesos psíquicos se articulan con lo orgánico. Indudablemente algún día se pondrán en evidencia nuevos soportes cerebrales y conexiones inéditas, pero esto no explica el funcionamiento psíquico, que no podría reducirse al del cerebro sin exponerse a errores de método y por lo tanto en los resultados. Para aquellos que idolatran a la Froxan, adivina qué, Pomier lo dijo antes. Bueno, ya. Una vez aclarado este malentendido, los psicoanalistas podrán pensar que tienen poco que aprender de las neurociencias. Después de todo, estas últimas demuestran más bien laboriosamente procesos que son habituales en su práctica. Edelman y Tononi, por ejemplo, establecieron lo siguiente. La percepción consciente y la memoria deben ser tomadas como dos aspectos de un único y mismo proceso. Ahora bien, desde hace mucho tiempo la cura psicoanalítica funciona sobre el mismo principio, sin otro laboratorio que el habla. Su experimentación es incluso más elocuente, dado que se realiza según un proceso inverso, mostrando que la memorización discursiva genera el retorno de percepciones conscientes. Asimismo, algunos conceptos freudianos son sometidos a experimentos regularmente, mientras que se verifican fácilmente en la vida ordinaria. Estos experimentos son hechos, las más de las veces, partiendo de la base de una profunda incomprensión de las nociones psicoanalíticas, incomprensión que se explicitará en el transcurso de estas páginas. A pesar de estos malentendidos, algunos neuropsicólogos de buena fe intentan salvar la herencia freudiana, según ellos en peligro. Buscan mostrar que se podría, mirándolo bien, localizar en el cerebro algo como el inconsciente. Así, el concepto de represión mereció una publicación de la prestigiosa revista Nature. Suppressing Unwanted Memories by Executive Control, en la pluma de Michael Anderson y Colin Green. Su experimento del olvido podría, según ellos, proporcionar un modelo viable para la represión. Todos lo sabemos, preferiríamos olvidar ciertos recuerdos. Los reprimimos. Sin embargo, esta banalidad fue sometida a un experimento, por lo demás inadecuado, dado que se utilizaron ratas para verificarlo. Luego de un estudio estadístico de importancia, se prueba que los primates reprimen ciertos recuerdos. En efecto, puede imaginarse que los experimentos no deben ser algo que los divierta mucho.
Los mismos investigadores reprodujeron enseguida la experiencia en humanos y constataron que, en efecto, ciertos recuerdos asociados a acontecimientos desagradables son reprimidos. Martin Conway comentó en Nature los resultados de estos investigadores. Subraya la ubicuidad de los fenómenos de inhibición en la memoria humana, recordando que del 20 al 25% de las células del córtex tienen funciones inhibitorias y que tales redes neuronales podrían dar lugar al tipo de represión propuesta por Freud como el fundamento de la neurosis. Conway es un hombre abierto y de buena voluntad, pero debería haber leído más atentamente a Freud. Habría observado que la inhibición difiere de la represión. De cualquier modo, todo ocurre como si este artículo de Nature legitimase su cientificidad gracias a la colaboración de algunas ratas y una batería estadística. ¿Es esto necesario? ¿Por qué estos investigadores bien predispuestos se toman tantas molestias cuando el sillón y el diván son suficientes? Oye, Hoyo. Se tiene la impresión de que las neurociencias, útiles en su campo, carecen de interés para el psicoanálisis. Solamente haría falta calmar las ambiciones de algunos neurocientíficos, o más bien de sus celotes. Con Z, ¿qué es celotes con Z? Esa no me la sé. Celotes. Al parecer fue un movimiento judío. ¿Quién sabe? Decididos a marginar el psicoanálisis en la universidad y los centros de salud. Pero esta posición defensiva desatiende el beneficio enorme que proporcionan las neurociencias, las cuales muestran a su pesar cómo el lenguaje modela el cuerpo mucho más profundamente que lo que el síntoma histérico permitía presumirlo. Se leerá en este libro que, al mirarlas mejor, las neurociencias corroboran algunas teorías que el psicoanálisis había sido el único en conjeturar hasta este momento. Ellas explicitan, aunque no era tal su objetivo, hipótesis que Freud había deducido de ciertas repeticiones sintomáticas. Ellas permiten asimismo podar el campo de las teorías psicoanalíticas, el cual se volvió demasiado frondoso. Ellas ponen fuera de juego a aquellos que utilizan el psicoanálisis con fines místicos o de dirección de conciencia indebida. Ellas obligan a los psicoanalistas a elegir su campo, porque hay que reconocer que algunos de ellos renunciaron a la naturaleza científica de su disciplina por preferir las delicias del amor de transferencia y las certidumbres de las sectas. Las clarificaciones que resulten de este debate tendrán consecuencia sobre las direcciones mismas de la cura. Ándate. Estoy completamente de acuerdo con Pomer. Voy a decir Gerard porque yo ya lo considero un compa. Se verá que las neurociencias dan una profundidad de campo insospechada al trabajo del inconsciente. Tomemos un ejemplo. Existe en el hipotálamo una zona estrecha considerada como un centro de placer. Esta puede ser autoestimulada implantando microelectrodos, como lo demostraron los trabajos de Olds. Las ratas bien educadas saben hacerlo. Al acostumbrarse a estos placeres solitarios en el secreto de su laboratorio, ya no paran de entregarse a ellos, incluso si les es necesario saltarse la comida. Al actuar de este modo, estos animales se drogan con sus propias morfinas. Por otra parte, nosotros procedemos de la misma manera cada vez que alguna de nuestras actividades excitan esta parte del hipotálamo derecho. Esta excitación puede ser bloqueada a nivel de los receptores de dopamina por el antagonista adecuado. Pimoside, aloperidol. Tenemos aquí una observación, lo voy a subrayar nada más, interesante, cuyo resultado no era buscado por los neurofisiólogos. En efecto, esto muestra que ciertas moléculas bloquean los neurotransmisores del goce, las mismas que son empleadas empíricamente por los psicofármacos desde hace mucho tiempo para regular la sintomatología de la psicosis. Es un exceso de goce lo que engendra el sufrimiento psíquico, pudiendo conducir a la locura.
Qué coincidencia interesante. Desde hace varias décadas los psicoanalistas conjeturan que estas psicosis proceden de la falta de interdicción del goce. Recordemos que Lacan propone que la castración lo que hace es justamente prohibir algo del goce, acotarlo, ¿no? Justamente en ese sentido. Ya venía desde Freud, ¿no? Pero bueno, con la prohibición del incesto y todo esto. Esta hipótesis quizá hacía sonreír a los organicistas, pero hoy en día fue corroborada por las neurociencias. El exceso de goce no se activa a nivel del supuesto centro del placer en el hipotálamo, sino que procede de una falta, aquí dice, de una falta simbólico. Sería simbólica, ¿no? Eso no impide, por otra parte, que algunos neurocientíficos... ¡Pásale! Continúan buscando un gen de la psicosis, mientras que por sus propios resultados indican que constituye un camino de salida. Y el hipotálamo funciona solamente como un revelador. Respira, Molly. Respira. Respiro. Acabemos de leer la introducción en lo que nuestro querido Andrés se relaja. Ahí está. ¿Estás transmitiendo ahorita por? Twitch y TikTok. Ok. Hola gente de China, hola gente de Twitch. Continúa, amigo. Disculpen la interrupción. Se medirá la importancia, bueno, me regreso un renglón. El exceso de goce no se activa a nivel del supuesto centro de placer en el hipotálamo, sino que procede de una falta simbólica, y el hipotálamo funciona solamente como un relevador. Se medirá la importancia de esta experimentación al evaluar justamente los lugares respectivos de los medicamentos y de la cura por la palabra. A un psicoanalista no se le ocurrirá minimizar tales descubrimientos, pero es claro que una función no se explica por sus efectores. Un músculo determinado permite, por ejemplo, realizar un movimiento dado, pero la intención de este movimiento es otra cosa. Amo cuando encuentro algo que he pensado en otro autor. Me cae mal, pero lo amo. Sí, bueno, eso sonó tan tú. Sí, también. Lo mismo ocurre en el cerebro. El psicoanalista solamente observa que la causa que activa el aparataje neuronal no se encuentra en el aparataje mismo. Es su responsabilidad explicar cómo funcionan las determinaciones de las que el organismo pareciera estar separado. Sin duda, las explicaciones disponibles al día de hoy ya no bastan. Es necesario precisar los conceptos y mostrar lo que los diferencian del chamanismo latente. Este esfuerzo se impone si se miden las esperanzas que despiertan las neurociencias. 25,000 participantes en un congreso en los Estados Unidos en 2001. También puede descontarse que, con un poco de paciencia, los neurocientíficos se darán cuenta de que la subjetividad, que no es la versión posmoderna del alma, no se encuentra al cabo de la molécula. Asimismo, sobre todo se volverá evidente que cada vez más resultados de las neurociencias son incomprensibles sin el psicoanálisis. No será una victoria del hombre neuronal sobre el hombre psíquico, ni tampoco el triunfo del psicoanálisis, el cual, por otro lado, jamás intentó convencer a nadie. Para hablar de un modo aún más radical, no se trata solamente de distinguir el funcionamiento psíquico de la fisiología del cerebro, aunque importe marcar esta diferencia sin una querella inútil a propósito de su espíritu científico del que nadie es propietario en el debate. No alcanza con afirmar que el psiquismo nunca será reducible al funcionamiento biológico o que la fisiología del organismo no se desarrollaría sin el psiquismo. Aún es necesario entrar en los detalles, mostrar cómo la estratificación de las áreas corticales o lateralización cerebral marca esta construcción. Aún es necesario apreciar hasta qué punto las características humanas de la conciencia son incomprensibles sin las del inconsciente freudiano. Tributario del habla. Ocupados por recoger pruebas orgánicas, los neurocientíficos, en efecto, olvidan el habla, cuyo soporte, lejos de ser espiritual, también es material. Pareciera como si rechazaran dar crédito a su valor
renunciando así al valor del sujeto que lo enuncia. Privados de este crédito, ¿cómo podrían situar la conciencia? Esclarecer el problema de la conciencia, opaco hasta el día de hoy, es una apuesta importante para las páginas que siguen. Llegará un día en el que el más pequeño átomo del cuerpo humano habrá sido analizado y una vez examinado el conjunto de los engranajes, las moléculas y los cables de transmisión, se ignorará aún dónde se encuentra el centro de mando. La neurofisiología elucida problemas importantes de comunicación interiores al organismo, pero cuando trata la cuestión del centro de decisión, el sujeto plantea el problema en términos tales que impiden resolverlo. Si existiese una causa orgánica del sujeto, este último sería objetivado y por lo tanto anulado. Me encantan las frases matonas. Y esa es muy matona. Uno de los intereses del debate entre el psicoanálisis y las neurociencias es plantear claramente la pregunta acerca de qué es un sujeto, y al hacer esto, comenzar a responder dicha pregunta. Las neurociencias muestran la existencia de procesos que les cuesta mucho integrar sin recurrir a conceptos que no pertenecen a su campo ni a su experiencia. Son aquellos conceptos los que intentaremos evaluar. Se verá que muchos resultados no son interpretables en sus propios sistemas de referencia. Así, se comenzará a tener algunas ideas más precisas sobre este cuerpo del que somos tan conflictivamente los curiosos locatarios. Y así Gerard Pommier introduce su texto como las neurociencias Demuestran el demuestran el psicoanálisis. Un clásico.